Entonces creo que pues la idea sería un poco como llevar a un intermedio esa creación de la ficción y poder crear un paralelo entre cómo ustedes construyen una realidad a partir de la fotografía y cómo he construido yo algunas historias de ficción también desde ese proceso fotográfico. Voy a compartir pantalla en este momento, pues para que, pues como para empezar a tocar ciertos temas pues de los cuales vamos a hablar. Primero les cuento, pues como que mi relación con la fotografía surgió posterior a mi relación con la literatura. Eh, el libro que acabo de publicar se llama Manual de Desconsuelo para Perder la Razón y otras soledades sin capítulo. Es un texto de 5 cuentos y pues digamos su construcción está mediada por elementos y experiencias fotográficas que fueron pues como creando a los personajes y las situaciones de este libro. De cierta forma, pues representa un reto que hablemos de un libro que probablemente pues ninguno de los que estamos acá conocen. Entonces, pues también me gustaría como contextualizarlos un poco frente a las historias que hay en el libro y pues frente a cómo fue la metodología y la construcción del mismo. Voy a compartir entonces en este momento la pantalla para que empecemos a hablar de ese proceso. Bueno, primero que todo les cuento, yo provengo pues de la carrera de comunicación también. Estudié algunos semestres de literatura. No finalicé la carrera de literatura, pero estudié algunos semestres de literatura. Comunicación sí fue una carrera que finalicé y digamos que mi experiencia estaba muy mediada por la producción audiovisual, tanto documental como cinematográfica. Sin embargo, la literatura pues fue como una línea permanente que, pues, que creo que me ayudó a estructurar todas las demás temáticas de, de esta relación con los medios pues, y con la imagen. Por eso pues también quería como tocar el tema de cómo es nuestra comprensión del lenguaje y según un teórico que a mí me gusta leer mucho que se llama John Berger, no sé qué tanto lo han leído ustedes o si alguno lo conoce o lo tiene entre sus favoritos, pues de pronto reconocerá esta idea él, que él dice que nosotros primero concebimos a través de la mirada, primero antes de tener algún lenguaje posible, antes de hablar o entender los gestos, lo único que hacemos los primeros tal vez 2 meses de vida es recibir el mundo a través de la mirada, ¿no? Y que a partir de la mirada es que se desarrollan los otros lenguajes, evidentemente, pues influidos por escuchar, por el habla. Entonces, frente a esto me parece pues interesante que de alguna manera todos relacionemos cómo nace de pronto nuestra producción creativa. En mi caso, y precisamente en la imagen que voy a compartir en este momento, pues hay algunos textos que han surgido de la imagen y otras cosas que han pasado al contrario, ¿no? Que ya tenía el texto, por así decirlo, que ya había finalizado el cuento y en el recorrido de algunas experiencias encontraba la imagen que me podía como resumir ese cuento, que podía yo decir, ah, bueno, estos 2 personajes que yo creé aquí están resumidos en esa historia, en esa vereda. Entonces, pues quisiera, si ya hay más estudiantes conectados, pues repetir una vez la pregunta de cómo es su relación con la escritura y la fotografía, que de pronto qué objetivos tienen o han tenido en relación no solo con la escritura periodística, sino con la escritura de ficción o literaria. No sé quién quiere tomar la palabra. Se oye muy cortado. Si quieren, utilicen el chat. Sí, a veces, a ver, puede pasar. Eso, Carlos, dale, ya estamos En este viendo tu momento, pantalla. les quiero preguntar si en este momento ya están Ya. viendo la imagen.
Ahí Bueno, está. esta imagen es esta presentación es una selección de fotografías que de alguna manera tuvieron relación con el libro. El libro pues no está en esa imagen, se los voy a mostrar en este momento. El libro es este, cuya portada pues también es una fotografía tomada por mí, que refleja de alguna manera los personajes de la historia principal. Entonces vuelvo al contexto. El libro son 5 cuentos, cada uno de ellos, los primeros 2 son largos, es un cuento que abarca casi pues como buena parte del libro, como el 80% del libro. Entonces estábamos, digamos, frente a esa posibilidad de que fuera un cuento largo o una novela corta. Frente a esos formatos me parece importante pensar el ahora y nuestra relación con este tipo de elementos como un libro, ¿no? Pensarse, por ejemplo, si muchas obras literarias hubiesen sido posibles en la existencia de Internet o de los dispositivos móviles. No sé si conocen esta obra de Samuel Beckett que se llama Esperando a Godot. ¿La conocen? Sí. Listo. ¿Qué sería un poco de Esperando a Godot si hubiese un celular inmerso en esa obra de teatro? ¿O qué sería de Dante si hubiera navegado el infierno, el purgatorio y el cielo con Google Maps? Entonces, me refiero a que es probable que la literatura tenga otras temporadas y otros ritmos que actualmente es muy difícil de, digamos, de digerir en el sentido en que estamos en la era de la multipantalla, del hipervínculo, de que cada cosa, digamos, nos lleva a una siguiente imagen, que incluso hay teóricos que han llegado a plantear que vivimos en una etapa de transformación casi tan, digamos, casi tan impactante como la que se vivió entre el Homo erectus y el Homo sapiens, pero ahora digamos que nos trasladamos del Homo sapiens al Homo videns, al hombre que ve, ¿no? Que antes de pensar, ve. Entonces no sé hasta qué punto, digamos, esta aseveración sea cierta, pero sí somos unas personas que estamos completamente expuestas al continuo consumo de imágenes y a veces aleatoriamente, ¿no? Entonces creo que esto a veces ha desarrollado, pues nos ha distanciado un poco del lenguaje escrito. Esto es una consecuencia, no creo que ni buena ni mala, pero es una consecuencia de nuestra relación con los medios, es una consecuencia de nuestra relación con todas las estrategias, digamos, de contar que existen actualmente. Eh, Finalmente, entonces, sí, de alguna manera es cierto que todo parte de la vista, que es nuestra primera forma de empezar a construir lenguaje en la infancia. La vista y el oído pues nos determinan buena parte de nuestra construcción del lenguaje. Esto termina ya luego convirtiéndose en una cantidad de aspectos que queremos llevar como a cabo en la experiencia. Entonces surge la pintura, surge la fotografía, surge la escritura, surge una serie de aspectos que nos quieren decir, bueno, ¿cómo llevo mi lenguaje hacia otros? ¿Cómo construyo ese lenguaje? Y ese lenguaje indiscutiblemente nace a partir de las historias. Ha sido también de alguna manera pues nuestra forma de crear comunidad. Incluso antes del lenguaje, las historias pues estaban presentes, eh, digamos, en las formas de expresión que buscaban digamos, los cavernícolas en sus formas de expresión no codificadas. ¿Qué pasa, digamos, de alguna manera con la codificación del lenguaje? Pues que podemos contarnos a nosotros mismos, que ya no contamos las situaciones que hay en el exterior, sino que empezamos a contarnos a nosotros mismos. Desde ese punto entonces empieza a ser muy importante lo que determinamos como el punto de vista eh, y con qué información jugamos, digamos, para el espectador, qué información es relevante para quien estamos contando esa historia. Entonces, pues sí, si bien es una charla, me gustaría que hubiese como una retroalimentación y saber de pronto si alguno de ustedes en este momento está inmerso en una historia, está contando una historia, está escribiendo
bien sea de una manera periodística o literaria, alguna historia, pues saber un poco cómo ha sido la relación con la escritura en un momento de permanentes imágenes, ¿no? De permanente relación con otros medios. Sí, pues creo que me es importante que tengamos como una retroalimentación y que la charla vaya en dos sentidos. Perfecto, perfecto, Carlitos. Bueno, los detonantes, me parece esos detonantes creativos que dices tú, que participan tanto en tu cuento y que la ficción a la hora de la verdad está siendo rescatada desde la imagen fotográfica y entra lo literario y son detonantes. Entonces, por ejemplo, siento mucha relación con la caverna platónica y siento mucha relación con este nuevo mundo donde dice que ya estamos viviendo desde imágenes y verdad, estamos conectados en la casa y yo la única forma que tengo de estar con el exterior es lo que está sucediendo en este minuto, entonces es muy interesante, pero cuéntanos un poco, Carlos, en el cuento tuyo que dice que es un cuento largo y dos cortos y que entran a la hora de la verdad, llegan a confluir en un punto y empieza lo que podríamos decir la narrativa de la historia, cómo se desarrolla. Cuéntanos un poquito de tus procesos, a ver si estos chicos, que se identifican, ese, digamos, ese que llamamos brainstorming, en el que uno anda y de cómo las imágenes, a la hora de la verdad, que es un texto visual y tú entras a la imagen y tú mismo creas tu narrativa, tu discurso, tu escrito. Entonces quiero más como que te desnudes la obra tuya, en ese proceso creativo que tú nos estás diciendo que ocurre, ¿sí? Como, como digamos, la herramienta que tú utilizas para poder tener ese estilo tuyo, digamos, de escritura. ¿Qué nos aportas por ese lado? Bueno, pues les cuento el primer cuento, que es el que le da el nombre al libro, que es Manual de Desconsuelo para Perder la Razón y otras soledades sin capítulo. Es un título digamos, muy extenso, de poca recordación inmediata. Es la historia de un escritor que por razones, digamos, ajenas a su voluntad o un poco algunas crisis personales decide aislarse, decide empezar a huir de la ciudad para quedar en el anonimato, por así decirlo, en el campo. Pero aparte de estas razones, digamos, poco ajenas a su voluntad y a su crisis, también hay unas razones de tipo legal. El hombre se ve inmerso en un proceso, pues, como delictivo, pero durante todo el recorrido hay como un perseguidor a sueldo que está averiguando sobre él en este recorrido, digamos, a través de digamos, este entorno rural, ¿no? Eh, porque empieza, digamos, como a entrarse en el campo y a incluir personajes a su historia. Entonces, primero que todo, pues es un juego de voces. La historia no está contada por Ramón Ignacio permanentemente. En este sentido, creo que para el periodismo esos juegos narrativos de voces pueden llegar a ser bien interesantes, porque de alguna manera creo que también me acerqué a esta narrativa un poco pensando pues como en la multiplicidad de testigos, ¿no? Entonces el libro arranca con unos capítulos que son contados por su amante, otros capítulos que son contados por el investigador, otros capítulos que son contados por el editor del libro, digamos, por un editor que publicaba sus historias. Entonces empieza pues como a repartir, digamos, de alguna manera la historia en las diferentes personas que conocen al personaje. Se empieza a crear de pronto como un rompecabezas, donde este personaje que se llama Ramón Ignacio Cruz, pues lo empezamos a conocer por partes, ¿no? Como que la información se va dosificando hasta, digamos, hasta puntos donde empezamos a entender cuál es ese acto delictivo, cuáles son las razones de su vida, pero creo que en este caso toda la primera parte y toda la primera construcción del libro está más enfocada en revelar al ser humano detrás de las razones, o sea, por encima de las razones por las que está ocurriendo la historia. Y pues creo que precisamente ese juego de múltiples voces
es lo que también nos hace entender que el ser humano proviene de muchas miradas. Pues digamos, no somos solamente el que creemos que somos, sino que también somos las construcciones mentales que hay de nosotros en otras personas, en nuestros padres, en nuestros hijos, en nuestros amigos, en las personas que amamos. Entonces, de alguna manera, ese libro, digamos, esta historia, esta primera historia del libro, Manual de Desconsuelo, busca es como construir a un personaje a partir de múltiples personajes. ¿Qué pasa? Digamos que yo empiezo como a escribir la historia y posterior a eso empiezo a ir a lugares que me parecen, digamos, como entornos del personaje. Entonces empiezo a fotografiar también un poco lo que podría ser el camino de su vida, su retorno y ver sus personajes, pues que aquí ven el texto o no ven el texto. Sí, sí, perfecto. Las No. imágenes, estamos viendo imágenes. Ah, vale, porque había un texto aquí en el recuadro negro, ¿no se ve en la compartida? No, no. Ah, bueno, vale. Oye, ¿qué ha pasado? Bueno, entonces sí, empieza este personaje pues como a darme unos puntos de partida para ir a reconocer espacios. Entonces, claro, la relación se vuelve pues, retroalimentada porque yo escribo un capítulo que a lo mejor es en, no sé, en el desierto. Entonces, me surge la necesidad de ir a conocer el desierto, de ir a, no sé, a recorrer. Quería una de las fotos, voy a adelantarme. Esta es la carátula del libro que se las mostraba ahora, digamos, a través de la página del, de la cámara. Esta imagen surgió ya cuando había terminado el libro, ¿no? Eh, Voy a también hablar un poco de las metodologías de publicación, por decirlo así. Actualmente, digamos, si uno quiere publicar de una manera que no sea independiente, pues están las convocatorias permanentes. En este caso, es una convocatoria anual que hace Fallidos Editores, que es una editorial ubicada en Medellín. Entonces, pues a manera de experiencia personal tenía tengo muchos cuentos, pero este era como el cuento más largo. Entonces, en diferentes convocatorias, pues como que los efectos dependían de lo que pidiera una convocatoria, ¿no? Si en las convocatorias a veces nos dicen, bueno, 120 páginas, 60 páginas, 80 páginas. Entonces tenía mi cuento base, que es el que le da el nombre al libro, y lo fui mandando a varias convocatorias, pues con diferentes extensiones. Finalmente esta selección, pues que tiene una relación entre cada personaje, logró pues su espacio de publicación con esta editorial. 10 años después de mi primera publicación, que ha sido Historias como Lágrimas en Días Tristes, que se publicó en el 2011, también una publicación de cuentos, que pues tiene una metodología similar, ¿no? Una relación entre las imágenes y la escritura. Volviendo un poco como al proceso de la información y de las imágenes. Creo que uno puede luego encontrar sus personajes, ahí es donde pues me interesaba o me interesa aún conocer sus posturas de relación con el periodismo, debido a que en este caso pues pueden ser invertidas, ¿no? Yo puedo primero describir un personaje y luego verlo en la calle, porque la ficción, digamos, se retroalimenta de esas dos posibilidades. Pero en el periodismo y en este tipo de escritura o fotografía periodística, creo que primero el detonante está en la realidad y luego llega al papel. Entonces, por eso, pues, como que me interesaba como conocer esa relación que de pronto alguno de ustedes tiene con sus historias, está elaborando con sus historias poder, para poder digamos, elaborar como una serie de posibilidades narrativas con las imágenes que hay. Eso me parece pues que siempre es un elemento que nos ayuda pues a crear y a construir los entornos y las características personales cuando estamos hablando, digamos, de personajes.
No sé si hay algunos pues como que tengan la posibilidad o la intención de compartir en este momento ese tipo de historias o de recursos que están llevando a cabo en este momento para construir algún elemento o alguna narración que estén eh, llevando en este momento. Sí, es ¿Cómo estás, Carlos? creativo. Sigue, Eh, Ricardo. sí, bueno, ahorita en este preciso momento no, pero por ejemplo yo te puedo hablar desde mi perspectiva y mi experiencia. La fotografía se vuelve esta herramienta bastante útil y bastante fuerte, sobre todo cuando me he dado cuenta que escribo crónicas periodísticas después de un tiempo. Te cuento la experiencia. Acá en octubre del 2019 vivimos como toda una situación, el país por el tema de las protestas después de varios años. Y bueno, en la magia de la dinámica que fue esto de esquivar bombas lacrimógenas y como que también la presión que había tanto de la policía como de los manifestantes, sí pasa mucho esto de que no siempre alcanzas a entrevistar con todo el tiempo y toda la paciencia a un personaje, pero mientras lo vas observando, mientras se desarrolla la protesta y fotografías, lo que pasa luego cuando te sientas a escribir todo lo que vivimos en ese instante es como ver las fotografías y decir, cierto, este personaje fue el que estaba con miedo o el que estaba impulsando a la protesta, porque te sirve la fotografía justamente como este recuerdo para poder entender como toda la acción que lo viviste. Como lo mencionaba Joaquín, nosotros vivimos en este bello imperio de la visualidad y creo que todos los conocemos, que la vista ocupa el 18% más de la energía del resto de los sentidos y es justamente ahí donde deberíamos aprovechar este 18% más de energía para construir nuestras historias. Cuando hablamos de la crónica, creo que es muy bonito que tratamos de llevarle a nuestra audiencia a que viva y sienta esta historia que es verdad. Y qué mejor que tener una fotografía como para poder ayudarte a reconstruir un personaje que muchas veces hay cositas que se te escapan y detalles que son muy buenos, como anillos o collares que muchas veces terminan por identificar a una persona o incluso como algunos rasgos faciales que te llaman la atención cuando la ves a la persona, pero que muchas veces al momento de pasarla al papel, como que se te olvidan. Y la fotografía se vuelve este recurso justamente para traer otra vez a la mente estos detalles. Sí, Creo que fantástica. Esa carga narrativa, esa carga que tiene para poder contar desde sola, simplemente por la percepción de estar viendo todo lo que nos estimula. Eso también es lo interesante de la fotografía. Realmente es única por ese contexto tan real al que nos vuelve a llevar, ¿no? Sí, en ese punto, qué pena, Joaquín, continúa. sigue, no, no, tranquilo ya. Que en ese punto entra a tener una relación bien importante con la memoria, ¿no? Tú mismo lo dices, digamos que hay muchas cosas que uno con el ojo no alcanza a captar en un momento presente, pero que la memoria pues tiene como un detonante de posibilidades, como de antes y después es cuando la fotografía, digamos, capta ese preciso instante. Hay un ejemplo de un escritor argentino, digamos, muy leído, que es Julio Cortázar, que tenía pues como su afición por la fotografía y en Las Babas del Diablo él cuenta, digamos, como un fotógrafo casi que descubre un acto delictivo tiempo después de haber tomado esa fotografía y obsesionarse con esa fotografía. Entonces sí, creo que precisamente empieza a tener una relación con la memoria, en el caso del periodismo, pues con la memoria y la realidad, en el caso de la ficción, pues con una reconstrucción de esa memoria o digamos de ese proceso que uno quiere llevar a cabo. Creo que la memoria no funciona linealmente, a diferencia, digamos, de la narración que, si bien pues cada vez parten y surgen diversas estructuras de la narración que nos permiten arrancar por el principio, arrancar por el final y, digamos, tener procesos disruptivos en nuestras historias que contamos. De todas formas, nuestro lenguaje sí busca una linealidad, sí busca, digamos, una codificación de sí. Entonces, pues en este caso sí, la imagen no tiene
Creo que No, perdimos. no sé, justo eso iba a decir si era yo o se nos fue Sí, Carlos. no. Esperemos a que regrese Carlos a ver. Bueno, entonces más o menos, ¿qué dinámica podríamos establecer? Simplemente ver cómo son los procesos creativos en cada uno. A veces, por ejemplo, a mí me parece que la ficción es maravillosa junto con la imagen, porque tú puedes crear lo que quieras. Ahora, algo interesantísimo de nuestra época, hoy en día, es que toda esa ficción, toda esa imaginería, toda esa cuestión que parecería imposible de ser representada con las computer graphics y todos estos modos de crear imágenes, es increíble que vivimos en una realidad, en cantidades de realidades paralelas a nivel de lo perceptual. ¿Sí? Te sientes ahí, puedes vivir una realidad. Hola, Yo, Carlos, hola, sí volvió, yo, estaba, no, se había desconectado. un- sigue, sigue. Qué pena, no. Sí, estaba hablando de esa relación, pues, que quizás tiene la memoria con la reconstrucción de ciertos hechos. eh, y que la fotografía es una forma pues como de construir también en la memoria que nos permite ahondar en detalles que de pronto el ojo directamente no puede, digamos, no puede como alcanzar. Y estaba hablando de la linealidad, ¿no? Que las imágenes, de alguna manera, la forma como nos son presentadas, pues no tiene una linealidad tan específica como el lenguaje codificado sí lo tiene. Entonces, en ese sentido, creo que como formas creativas se alimentan muy bien porque una, digamos, construye desde un imaginario y la otra construye desde la codificación lineal, pues. Pero ustedes estaban en algo cuando me desconecté, no sé si... No, eh, no, 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 estábamos hablando precisamente de ese discurso filosófico detrás de la imagen donde pues es tan interesante porque pues se vive una realidad segundo tras segundo, que es el presente continuo, este presente que tenemos y pensar que la imagen o la fotografía nos puede sacar de esa temporalidad real de vivencia y nos lleva a otra y la podemos vivir tan fácilmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos hablando del potencial de la imagen de tener una carga para poder sacar historias, que es lo que tú nos estás contando exactamente, al punto de ser de los detalles, quizás la fotografía, para empezar a entrar en una descripción más visual en las novelas. ¿Cómo lo manejas en los cuentos ahí? ¿Qué tanto visual le metes, Carlos, desde lo fotográfico a tu novela? Son más. Otro elemento que creo que es bien importante en este tipo de aspectos que menciona Joaquín es el inicio de la escritura cinematográfica, ¿no? Creo que los años 50 fueron, digamos, muy significativos para los... Espera, voy a bajar un momento el volumen de aquí. Listo. Los años 50 fueron muy significativos para los escritores. De ahí, digamos, hay muchos escritores como el mismísimo Hemingway, Raymond Carver y escritores de la ola norteamericana de todo ese crecimiento que tuvieron que verse enfrentados a que ya digamos, las focalizaciones no estaban solamente en los personajes, que creo que esto lo podemos ver mucho en la literatura un poco más clásica, donde el escritor se dedica a hablar internamente del personaje, digamos en La montaña mágica de Thomas Mann, hay un hombre que pasa una temporada indefinida en un sanatorio, digamos, en una clínica, y esta temporada se le convierte pues como en un proceso de inmersión muy fuerte. Vuelvo otra vez a la misma pregunta que hacía ahora. ¿Qué pasaría si este personaje de la montaña mágica hubiese tenido un celular? O sea, ¿cómo serían sus relaciones con él mismo y con su interior en un momento en el que, digamos, las distracciones no permiten dejar inmerso al personaje? Entonces, claro, los personajes quizás de 1930 para atrás dan un campo muy grande para la construcción anímica, para la construcción emocional, para lo que hay dentro, digamos, para las elucubraciones mentales,
Pero en los años 30 para acá, el nacimiento del cine hace que la escritura se vuelva de acciones, ¿no? De situaciones, de lo que se puede ver. Entonces, creo que esto es un momento muy crítico dentro de la literatura, un momento que eventualmente, pues, eh, tiene como una partida en dos. Y en mi caso, creo que precisamente el partir a diversas voces la narración me ha ayudado para tratar de conservar esas dos líneas, ¿no? Hay personajes que hablan específicamente de lo que pasa. Ramón coge un bus, toma unas flores, se baja, entra a un bar, vuelve, sale, cosas muy, situaciones muy visibles. Pero hay personajes que se dedican un poco al interior, ¿no? ¿Qué sintió cuando cogió ese bus? ¿Qué pasó en esa soledad? ¿Qué pasó en ese entorno? Entonces, en ese sentido, sí, creo que se logran, digamos, como, eh, pues, llegar a lo visible desde lo que pasa. Ha sido un tema que en la literatura, el teatro y el cine, pues, han influido bastantísimo, bastantísimo en ese tipo de narraciones y en ese tipo de estructurar los procesos internos de una historia, ¿no? Igual creo que para el periodismo, cuando nosotros vemos algo en una situación, antes de entrar en procesos investigativos, solo tenemos ese primer instante, ¿no? Y a partir de ese primer instante es que se construyen todos los elementos posteriores. Entonces, sí, dentro del libro, los personajes son los que tratan de alguna manera de mediar esas dos situaciones, lo interno y lo que ocurre, digamos, en términos de situaciones y en términos de acciones dentro de los personajes. Eh, Hay una historia precisamente de un periodista que debe entrevistar a un escritor. Este personaje pues juega mucho con la ficción porque este escritor ha estado inmerso, digamos, en una relación de culturas indígenas, en una exploración de culturas indígenas, y se tiende a creer que el texto que él ha publicado y que lo ha hecho famoso es en realidad una traducción de de una, pues digamos, de un libro sagrado indígena, que la traducción se perdió, digamos, en procesos de investigadores. Entonces, creo que siempre hay un elemento relacionado con la memoria, pues, precisamente en que, y la memoria y la transmisión de un lenguaje en la memoria, ¿no? Las traducciones juegan mucho voy a volver a compartir imágenes. Las traducciones juegan mucho a esto de poder transmitir un lenguaje en diferentes codificaciones, en diferentes momentos. Y en ese sentido, pues creo que esta historia precisamente habla de, pues como de esas transformaciones, ¿no? Como un lenguaje finalmente puede llegar a convertirse en universal, a pesar de ser lo más local y lo más, digamos, eh, personal posible. Escuchaba hace poco, Sí, sí, sí. Mira, es, no, interesante porque, por ejemplo, siempre, mientras estabas hablando, estaba pensando yo en esta forma, digamos, de proceso creativo donde tú arrancas y de la imagen, de lo que te vas quedando, entras a la escritura. Qué tan fiable es rescatar de esa escritura para ser creativo dentro del audiovisual? Como rebotar la pelota de lo que tú has escrito, de lo que llevarlo al audiovisual. Puede pasar, tiene potencial eso de ser, digamos, de la forma como tú mismo lo haces, de volverse visual, de volverse una película, de volverse un corto, de volverse una... ¿Sientes que tienes eso o se queda en lo literario, lo tuyo? no, pues es una relación que sí he explorado, el tema de los cortometrajes, pues, o de las ficciones cinematográficas. Sí, pues tuve la oportunidad de dirigir uno que se llama Tren sin Rumbo. De hecho, pues he trabajado, este es el medio que finalmente en el que más trabajo, la producción audiovisual, pero en la dirección, pues dirigí Tren sin Rumbo, que es un personaje que nace como un cuento literario, ¿no? Tren sin Rumbo es la historia de un maquinista de los trenes, digamos que frente al descenso de las ferroviarias,
él pierde como su único sustento y se queda a vivir en los vagones. Ajá. Ese fue como un cortometraje que hice, pues que el año pasado estuvo seleccionado en Guatemala, y estuvo pues como presentándose en un par de festivales. Eh, y surgió como un cuento, ¿no? Surgió primero como un cuento, a partir de ese cuento, para llevar a cabo la producción del cortometraje, eh, pasaron también elementos que resultaron periodísticos y que yo no los estaba buscando, pero pasaron, ¿no? Como que alguien me contó, como que me acerqué por casualidad a un periodista que había sido el que había cubierto la noticia del Espectador para el cierre de los ferrocarriles de acá, del Pacífico y del Valle. Entonces, muchos elementos frente a los manifestantes, como hubo sindicalistas, digamos, muchos elementos que él tenía dentro de su investigación y de su nota del cierre de los ferrocarriles, fueron siendo material de trabajo para construir el personaje de Jacinto, que es el nombre del personaje pues, que pierde, digamos, su trabajo como maquinista en el tren y que después de perder su trabajo como maquinista en el tren prácticamente se vuelve pues como un habitante de los vagones. Sí. ¿Qué pasa, digamos, dentro de la historia? No es solo un habitante, digamos, mendigo dentro de los vagones, sino que tiene una disrupción de su realidad y todas las mañanas se levanta a hacer el pastón del día y el llamado al tren y a llamar a los transeúntes, pues, y a los viajantes, como en una especie de demencia en la que él ha quedado como encerrado, ¿no? Entonces él se levanta en una ferroviaria completamente vacía, en unos vagones completamente destruidos, se levanta a llamar a los pasajeros. Y hay una gamina, pues, un indigente, una persona sin casa, una persona de la calle, que vive también en estos vagones y que sufre de cierta ceguera parcial, que le sigue el cuento, pero a la vez lo trata a veces de llevar a la realidad, como, bueno, acuérdese que aquí no hay nadie, pero a la vez le sigue como la historia de sus pasajeros. Entonces esta historia nace como un recurso literario, luego por casualidades se encuentra con muchos elementos periodísticos que me ayudan a construir el personaje, y otro elemento, digamos, de esta historia es que empiezo a entrevistar al actor como si hubiese conocido alguna vez en la vida real a Jacinto. Entonces el actor empieza a hablar de Jacinto como si fuera su amigo. Claro, no, yo lo conocí en los sindicatos, él tenía una biblioteca, él lo encarcelaron antes de que cerraran los trenes por este y este otro motivo. Entonces, ese mismo ejercicio de tratar de ponerle vida a un personaje de ficción en voces de otras personas, pues me ayudó mucho a construir tanto el cortometraje como la narración literaria. Y en muchos textos tengo esa intención de llevarlos a cortometraje o a ficción o a largometraje, que digamos que la gran diferencia es que el mismo Orson Welles decía que para escribir un libro se necesita un lápiz y un papel, pero para grabar una película se necesita un ejército. Y entonces el Sí. tema del cine, pues claro, el tema del cine Ah, es muy aparatoso, ¿no? En temas de dirección de cámara, arte, vestuario, maquillaje, sonidista. Entonces, claro, pues si bien las historias literarias surgen primero, eventualmente sí hay una intención de crear una metodología para llevar al cine y al cine con otros códigos, digamos, o con unos códigos también comunes, varias de las historias que he venido escribiendo. La primera que ha logrado, digamos, ese destino es esta de Tren Sin Rumbo, que es este personaje maquinista que les comento, que pues, dado el caso, podría enviarle el detrás de cámaras a Joaquín para que lo compartiera entre los estudiantes. Y en el detrás de cámaras está buenísimo. esto un poco que les cuento, ¿no? Estas entrevistas a quien fue el actor, hablando del personaje como si lo conociera. Y creo que Sí, todos estos sí. juegos que son de la ficción ayudan bastante. Creo que incluso en la historia de Ramón Ignacio, pues hay también situaciones de la realidad, no propiamente de mi realidad, pero sí de realidades de escritores del Valle del Cauca, o por lo menos de esos momentos de inicios de siglo donde estaba Porfirio Barba Jacob, donde estaba Fernando González, donde había una serie de nadaístas y de escritores que en cierto momento
lucharon por una especie de, de anonimato, pues, de una búsqueda contraria, digamos, a la, digamos, al éxito editorial que buscaban otros escritores. Entonces, sí, si yo quisiera relacionar un momento de la realidad de estas historias, pues sería ese momento, digamos, de esa realidad de la literatura vallecaucana, pues, digamos, enfrentándose a esas condiciones preconcebidas que había en ese momento de la escritura. Quizás, pues, En esa investigación que tú podrías hacer, por ejemplo, para la vallecaucanidad, digámoslo así, para poder utilizarla como un potencial dentro de lo literario, ¿no encuentras que a veces esa realidad puede ser casi más ficción que realidad y llegar a descubrir cosas que vos no te imaginabas? Elementos maravillosos de situaciones de la época o algo de investigación que, por ejemplo, no pensaste nunca descubrir a lo largo de eso, que cambia tu historia también. sí, pues de manera personal yo soy como fanático de coleccionar encabezados. Eso lo vi en una película y a mí ya me pasaba antes de verlo en la película, entonces me pareció súper curioso que el personaje hiciera lo mismo. En la película Cuento Chino, el personaje colecciona encabezados inverosímiles del periódico. Y, y a mí me encanta un poco eso, ¿no? Mirar que en el periódico a veces hay unas noticias. Recuerdo una de hace un año que unos asaltantes en Cartagena estaban robando con un arma que cuando o sea, Uy, se Creo nos... que otra vez se quedó sin señal. A ver, Ricardo, en estos días nos contactamos. Ya perfecto para comenzar a trabajar en los proyectos que tenemos pendientes. Me parece muy bien, sí. Bueno, vamos a ver este chico en qué anda. Bueno, ¿y tus estudiantes qué opinan en este el proceso creativo dentro de la ficción, dentro de la realidad, de todo eso, para realmente, pues, porque a la verdad estamos en periodismo que se supone que no existe eso, pero es interesante cómo lo literario, ¿no? Y la realidad también funcionan perfectamente para una buena escritura. La Hola, verdad, creo que, bueno, ahí justo sí, regresó Carlos. sí, estaba, no sé si había sido la conexión, entonces me empecé a mover con el computador. Sí, no ¿Cómo me están? acuerdo dónde quedaste. No, les estaba contando que colecciona notas inverosímiles del periódico, ¿no? Como cosas que, como tú mismo lo decías, a veces la realidad pues le propone a uno situaciones más inverosímiles que las mismas imaginadas. Y estaba contando la historia de este par de ladrones cartageneros que robaban con un arma que cuando los atraparon, resulta que el arma tenía como un costo real de 120 millones de pesos porque pertenecía a un general de la Primera Guerra Mundial y los tipos robaban tiendas de barrio con un arma que estaba evaluada, pues, Ay, maravilloso. Uy, Carlos, qué horror. No, justo el ejemplo que pone Carlos es la ventaja del periodismo muchas veces, que Robert Capa solía decir que no hay mejor fotografía y no hay mejor historia que la realidad, porque son estas cosas que muchas veces hay muchos escritores que están tratando de pensar, que están tratando de imaginar, y tú sales, buscas una nota y te encuentras con personajes que te terminan por volar de la cabeza, o sea, como que es esta misma historia de robar con un arma de la guerra mundial y que no lo sabían que era tan Imagínate. valiosa como No, que la condición humana en su mejor expresión, ahí está perfecta. ¿Te imaginas? sí. Y ha Y pasado. justamente,
Eso era lo que te iba a comentar. O sea, en el periodismo pareciera que la literatura no tiene tanto que ver, pero luego tienes ahí, por ejemplo, crónicas como las de Gabriel García Márquez, que te hablan como la historia de un náufrago, que parece un cuento inventado, pero que sabes que hubo un trabajo periodístico de fondo, o A Sangre Sí, Fría de Truman Capote, que para mí es uno de los mejores libros que tú en verdad comienzas hasta en cierto punto decir como ¿será que fue verdad esto? ¿Será que se inventaron o todo lo demás? Pero cuando sí, lees todo ese retrato de Truman Capote y luego comienzas a revisar las fotografías, las notas de diarios, incluso porque Truman se volvió noticia por el hecho de retrasar una sentencia para poder él acabar de escribir y tener todos los relatos, se vuelve como esta magia y este tema increíble que nos da la literatura y que yo sí creo y espero en algún momento que se fusione totalmente, o sea, como que hay muchos textos periodísticos que se vuelven obras literarias. Y esto es lo bello de que nosotros tengamos fotografía y texto para trabajar. perfecto. Claro, Creo que perfecto. está de regreso, Carlos. Carlos, No te escuchamos. No sé si... tu micrófono está desactivado. Sí. No sé qué Estás- pasó, ha habido como dos cortes de conexión, pero ya parece que se Bueno, estabilizó. Eh, sí, pues, contaba un poco esto de noticias inverosímiles y es demasiado frecuente pues encontrar situaciones que realmente parecen muy poco posibles en la realidad, pero son reales, ¿no? Otra que me llamó mucho la atención y esa sí es actual, es la de este personaje que con el hijo recorre buena parte de la montaña para encontrar en qué lugar le entra el wifi para que el hijo pueda ver la clase virtual, para que el hijo pueda ver su clase virtual pues en la montaña. Entonces sí creo que la realidad nos presenta pues historias que son supremamente valiosas, eh, y que ni la literatura, ni la invención, ni la ficción a veces podrían llegar pues a estas cualidades que a veces la realidad nos presenta. eso sí es cierto, eso sí es cierto. Eh, ¿Crees? y, frente, Dime, sigue, Carlos. y frente a los detonantes, pues sí creo que no van en una sola vía, ¿no? Que no siempre la fotografía, digamos, nos lleva a la escritura o la escritura nos lleva a la fotografía, sino que deben siempre estar pues como comunicándose una con la otra, y tener como esa valentía de cambiar, ¿no? De pronto en el periodismo pues hay otra gran cantidad de características frente a transformar una historia, pero en la literatura creo que sí se pueden romper esos nexos, pues se puede llegar como a, a, a probar pues esos límites de la realidad. Y pues ya creo que en los últimos 2 años la realidad nos ha probado todos los límites creíbles. Digamos que hemos visto que, no sé, que en el mar han surgido figuras marinas que prácticamente provenían de la historia y todo eso nos dimos cuenta mientras estábamos encerrados en la casa, casi que aprendiendo del mundo de una manera completamente digital. Entonces, sí creo que tenemos como responsabilidad con el lenguaje, eh, como mediar nuestra relación con los aparatos tecnológicos, y de alguna manera retomar el lenguaje codificado. ¿Qué pasa? Digamos que creo que a veces las conversaciones se construyen a partir de emoticones, de figuras, de mensajes, y creo que de alguna manera, para poder escucharnos a nosotros mismos y escucharnos pensar, la escritura es una gran fuente y un gran elemento de escuchar nuestros pensamientos. Y creo que si no se elabora, digamos, de alguna manera, una especie como de oficio, de disciplina, frente a no abandonar digamos, esos gustos y esas prácticas, pues puede llegar a ser significativamente complicado para el futuro. Unas personas que solo se relacionan, digamos, a partir de códigos simplificados, ¿no? De códigos virtuales. Eh, eh, no sé en qué momento,
creo que en 20 años esto pasó, entonces creo que yo pues soy de esas generaciones que vivimos un poco ambas cosas, que vivimos hasta los 18 20 años la comunicación clásica y de los 18 20 años para acá vivimos la comunicación mediada por esta cantidad de recursos, de aparatos pues y de dispositivos. Y yo sí siento, yo no era una de las personas que escribía en computador, sino que escribía a mano. Y creo que ahora estoy preparando pues un nuevo texto, digamos una nueva selección de cuentos que se llama Anotaciones de un mundo sin importancia y otras cosas menos elementales. Creo que en todos los casos he elegido nombres muy largos para las agrupaciones de cuentos. Eh, y siento que me ha tocado es como sacar una pila de libros a mano, de anotaciones en máquina de escribir, más una serie de documentos en Word, en blog de notas, que luego son los que finalmente arman una de las historias. En ese sentido creo que pues tiene una relación muy cercana con el periodismo, y es que es una escritura de fuentes, ¿no? Que para poder yo construir un cuento necesito eh, muchas fuentes, casi muchas provienen de mí, pero pues son fuentes de diferentes momentos del tiempo, de diferentes momentos de la historia y de la memoria, que son las que en últimas me permiten finalizar narrativamente, pues. Que como lo decía ahorita, puede tener muchos recursos de la realidad, puede tener muchos referentes de la realidad, pero es una ficción. Eso sí creo que queda como determinado en la historia. Sí. Bueno, estudiantes, compañeros, Ricardo, ¿alguna anotación, algo que quieras? Entonces, Carlos, ¿te sentís más escritor a la hora de la verdad? ¿Sos realizador? ¿Sos una persona que también está metido en todo lo audiovisual? Pero hoy te vimos por el lado literario completamente. Sí, fue una apuesta inicial, ¿no? Precisamente hace 10 años, cuando se da la primera publicación, que es la historia es como Lágrimas en Días Tristes y otros cuentos, surge un proyecto editorial que se llamaba Lorem Ipsum, y con este proyecto alcanzamos 3 publicaciones en formato fanzine de cuentos. Eran cuentos pues de 5, casi una fue de 5 y otra de 7 escritores. Cada historia pues era un escritor. Tuvimos, digamos, como ese sueño de generar un centro de autores vallecaucanos de publicación permanente, pero entre el 2010 y el 2012, que fue como el tiempo que duró ese proceso, pues fue muy difícil formalizar, sobre todo porque el tema pues editorial implica eh, unos recursos de impresión, unos recursos de diagramación y unos recursos que finalmente para la literatura pues no son de muy fácil consecución, ¿no? Entonces el trabajo de producción pues se fue tragando de alguna manera este proceso de, de continuar con esta editorial y seguir con esas publicaciones permanentes, debido a que pues primero llevaba mucho trabajo conseguir todas las fuentes, digamos los recursos de impresión. Entonces cuando finalmente podíamos lograrlo, pues teníamos que como que dedicarle el 100% a este proyecto. Y era un proyecto pues que de alguna manera no, o sea, su mayor retribución era lograr la revista, pero no tenía como una sostenibilidad. Entonces, en ese sentido, ese proyecto quedó en el aire, no quiere decir que no lo vayamos a hacer, porque pues la idea es seguir con una publicación permanente, que era cada 3 meses, una publicación trimestral, pues, que a través de talleres construya le dé espacio a 5 escritores y a 5 narrativas diferentes. Pues sigue estando dentro de nuestras posibilidades, sigue siendo como uno de nuestros objetivos, eh, pero por temas laborales y condiciones, pues la producción audiovisual
se fue tragando el tiempo que le dedicábamos a la construcción de esta publicación trimestral. Y esas Y publicaciones, Carlos, por ejemplo, para abrirlas a convocatorias en las universidades para que estos, digamos, estos escritos creativos, todo esto que se da, les sirva a los chicos como guiones, que les sirva como unos primeros, como se dice, pasos para hacer algo creativo, ¿se puede acceder a eso? sí, pues de hecho Es medio absurdo. ¿Qué cosa? La última pregunta. ¿No has pensado en eso? De hecho, la, la publicación se hizo de esa forma, ¿no? Las 3 publicaciones que logramos hacer, que fueron las de las colectivas, más la publicación de cuentos, que fue historias como Lágrimas en Días Tristes, se construyeron a partir de talleres de escritura, realizados el primero en la Universidad Javeriana, el otro en la Biblioteca Departamental y el otro en el Domus Teatro. Entonces, de esos talleres que eran más o menos de 15, 20 asistentes, los talleres duraban 8 sesiones. Digamos que las 8 sesiones estaban enfocadas en un método de escritura de un escritor mexicano que se llama Oscar de la Borbolla, que pues toca los mismos temas, digamos que de la escritura clásica, pero desde un acercamiento bien interesante frente al ritmo, la verosimilitud, la dosificación de la información. Entonces, durante esas 8 sesiones, los 15, 20 estudiantes iban construyendo su historia, digamos, a partir de pequeños ejercicios y de monólogos, construcciones de personajes, iban construyendo la historia y de esos 3 talleres se seleccionaban las historias para las publicaciones posteriores. En este momento Claro. existen las 3 publicaciones y claro, sería muy interesante. De la número 1 no tenemos casi ejemplares. Existe pues la versión en PDF, dado el caso de que se pudiera como reimprimir. De la versión número 2 tenemos ejemplares y la versión número 3 fue como una apuesta porque era color. Las primeras 2 versiones fueron a una sola tinta porque, bueno, ¿qué pasaba con este fanzine que se llamaba Lorem Ipsum? Que además de las historias tenían la participación de un graficador. Entonces cada historia tenía una ilustración, no era fotografía, sino que era ilustración porque, digamos, precisamente por las condiciones de impresión nos costaba mucho trabajo Claro. imprimir fotografía. Pues nos costaba mucho dinero más que trabajo imprimir fotografía. Entonces empezamos a involucrar un ilustrador y este ilustrador graficaba cada cuento. Entonces la tercera, digamos que fue como la apuesta, bueno, vamos a hacer una publicación ya a color y esas 3 publicaciones sí existen, se encuentran pues, disponibles de manera física. Hemos pensado pues con la persona con la que iniciamos el proyecto ponerlas disponibles de manera virtual, ¿no? También que creo que sería pues un acercamiento de mayor acceso al público y claro, sería súper interesante, bien sea con las publicaciones existentes o con la dinámica de, del centro de autores que teníamos creadas, pues poder retomar nuevas publicaciones. Eso sería ideal, pero como te digo, pues como que las mismas lógicas del trabajo nos fueron alejando de este proyecto, pero es un proyecto que sigue muy presente, pues que de hecho lo hemos mandado a convocatorias pues anuales que desafortunadamente pues este año han tenido tantas problemáticas y se encuentran suspendidas las convocatorias de estímulos, tanto las de la Secretaría como la del ministerio, en este momento se encuentran suspendidas, pero las hemos estado como mandando y hemos estado construyendo el proyecto para que no se pierda de alguna manera esa línea de publicación permanente, ¿no? Perfecto, Publicación claro. permanente porque hay mucha gente en Cali que escribe, digamos que al principio hablábamos de, bueno, estos medios nos alejan de la escritura, pero también hay mucha gente que no está alejada de la escritura, hay mucha gente que a pesar de Facebook, de Google Maps, de Internet y de Instagram, siguen creando textos literarios, poesía, narrativa, y creo que pues el periodismo también es una fuente de producción literaria, como Claro, hablábamos ahorita con claro. Ricardo. Entonces sí me parece que en cierto momento
pues no está de más no dejar perder el formato impreso, ¿no? Yo sé que ahora mucha gente pues se abandera de las narrativas transmediales, de que a través de un código QR podemos acceder a muchas posibilidades entre un texto y otro, y creo que en realidad eso sí es valioso, sí es un elemento de comunicación que podemos aprovechar, pero pues que no debemos descuidar nuestra relación con la escritura, con, Total, con porque es una forma, como total. lo hablamos al principio, de escuchar nuestro pensamiento, ¿no? Y si no nos escuchamos Sí. pensar, pues puede llegar a ser complicado también. Pues la alteración del tiempo en esta época es parte de eso. Mm. El ritmo de vida y la forma de recibir información es tan diferente que la lectura se ha vuelto y la escritura se ha vuelto una, te podría decir, como una cuestión de casi que mítica, ¿sí? Entonces es muy interesante también. Pero sin embargo también hay como un sentido retro en los pelados que quieren volver a la escritura y quieren volver a darle a eso. ¿Qué sientes tú con eso en los chicos de hoy? Pues me parece súper valioso o sea, que haya una relación distinta. Creo que ahora incluso no solo para los jóvenes, sino también para los adultos, para las personas mayores, y creo que para todas las edades es todo un reto distanciarse de los medios digitales, ¿no? Uno se encuentra fácilmente a las abuelas, a las tías. Entonces, claro, uno diría, no, es que los jóvenes de ahora pasan frente al celular, pero creo que el celular ahora es un elemento que está inmerso en todas las edades, y creo que sí es importante proponerse ciertas pausas, ciertos estados donde uno pueda retomar, bien sea desde la escritura, desde el tejido del proceso manual, que es muy importante, Sí. pues toda la cantidad de artes, como tocar un instrumento, construir una, realizar una pintura, no sé, hasta el mismo arte de tejer, los artes que son hechos con las manos, que ahora todo es como, no, pues lo pedimos por Rappi, Claro, lo claro. pedimos por Rappi, si necesitamos entonces sí creo que es importante generar estos espacios de distanciamiento, más en un momento pues al que no estábamos preparados y al que nos vimos enfrentados de un momento a otro, pues, y que nos tiene en una relación con el otro muy confusa, ¿no? Porque nuestra relación con el otro prácticamente en este momento es de desconfianza, ¿no? Todos pueden ser portadores de nuestra condena a muerte, ¿no? Hasta la persona más querida, si salió 2 segundos y volvió a entrar a la casa, ya puede ser, digamos, como, Exacto. como, como un riesgo humano para nosotros. Entonces, Pero los relatos. maravillosa como ficción para empezar a crear y a escribir lo que ya se ha escrito. ¿Cuántas veces no veíamos de pelado que había un virus y una enfermedad y era en esas series de televisión y uno creía que podía ser ficticio y las cámaras de gas y las máscaras, digo, de gas y todo ese tipo de cosas? Y fíjate que lo interesante que quién sabe qué tanto esta pandemia se ha prestado para unos buenos avances literarios desde cualquier punto de vista, hasta la misma reportería, desde el mismo periodismo, ¿no? La novela, debe haber algo excelente en ese momento que se está dando por eso. Ahí también creo que la situación real, o sea, la situación en la que nos vemos inmersos actualmente, resume muchas novelas de ficción que ya estaban escritas, ¿no? De George Orwell, El mundo feliz de Sí, Aldous Huxley, eh, muchos autores de la ficción que planteaban una especie de control frente a una cámara como de autocontrol, creo que se están llevando a cabo. Entonces es curioso como pareciera que es un detonante a nuevas historias, pero lo que está pasando es que viejas historias imaginadas en la cabeza de otros escritores están ocurriendo muy total. realmente, ¿no? Se retoman partes, se retoman, digamos, códigos que son claves para poder que uno entienda la historia, por más de que pasen los tiempos, siempre vamos a ser tribales. Hay cantidades de cosas que nos digamos, nos atan a una realidad por más ficción de que haya. Debe haber una lógica interesante ahí.
Carlos, no sé, se nos acaba el tiempo, entonces no sé si los chicos, Ricardo, Luis Fernando, los que nos están terminando de acompañar, Heidi, Laura, ¿tienen algún comentario, algo que queramos, con lo que queramos cerrar? No, bueno, de mi parte agradecerles por la invitación. Lastimosamente con los temas de la universidad acá, los chicos justo estaban en mi hora de clase y como el espacio Tranquilo. que duraba la hora de clase se podía conectar, pero ya luego obviamente los otros profes también necesitan trabajar. Entonces, nada, agradecerles y que esperar nada más seguir trabajando con ustedes para seguir sacando chéveres proyectos y para ir compartiendo como estas dinámicas que la verdad muchas veces no se piensan y como que un aire fresco siempre viene bastante bien, como agradecerte a ti, Joaquín, agradecerte a ti, Carlos, por este pequeño espacio de intervenciones también, como los chicos que se lograron quedar un poquito más porque no tenían la siguiente hora de clase, me imagino que aprovecharon para sacar ideas nuevas de esto. Me encanta Vale, que ¿no? hayas estado. Me gustaría invitarlos a leer el libro, ¿no? Los que estén pues en Cali, Bogotá o Medellín, pues a través de librerías, y los que estén a distancia, el libro está en Amazon en su versión Kindle. Entonces yo le mandaría pues como esta información a Joaquín para que Sí, te la hiciera llegar y de pronto pues O los si que estén quieres, las puedes dejar interesados. aquí en el chat, como tú quieras. Ah, claro, también, sí, se en las el chat envío. creo que sería mucho más rápido Ujú, Sí. para sí, aprovechar el tiempo. Y vale. entonces, mi queridísimo Ricardo, estamos en contacto ahora que retome los correos para que nos volvamos a ver. Por favor, porque yo ya empecé clases, entonces ahora sí ya es mucho más fácil para Sí. mí hablarte de tiempos y fechas. Me parece perfecto. Perfecto, listo. Entonces, Listo. creo que Carlos nos dejó ¿Dónde por acá por están? el chat. No, sí, estaba buscando el link. Este es el link pues de que lo pueden descargar su versión virtual en Amazon. Perfecto. Y en caso pues de estar en Cali, está en la Fundación Casa de la Lectura, en la librería Oromo Café, y va a estar en la Libertienda. En caso de estar en Bogotá, está en la Cinicoteca y en el establo de Pegaso. Y en Medellín está en Gramata Librería. Entonces, eh, ya se las escribo también por acá. Cali. Perfecto. Perfecto, me parece. Pero Carlito, Oh, dime. muchas gracias de verdad, pues por permitirme este espacio de su mañana para contarles un poco sobre este libro que, pues, la verdad, para mí ha sido muy gratificante después de haber escrito y, digamos, haber recapitulado tanto estas historias, pues poderlo ver ya en papel, a pesar de ser un formato, digamos, análogo y antiguo, es un formato que todavía me emociona muchísimo. Claro, Eh, claro. y que en este Claro. momento, pues precisamente por la dificultad de encuentros, pues todo se ha dado así, ¿no? De manera virtual, de manera como, bueno, pidan el libro, vayan a la librería. Pero recuerdo algo que extraño mucho de del primer lanzamiento y de los lanzamientos que ocurrían con la editorial, y eran los lanzamientos en biblioteca, ¿no? Los lanzamientos donde había pues como esa interacción con gente. Yo estoy seguro que pues pronto se van a volver a dar, que ojalá en determinado momento ese tipo de espacios vuelvan a existir para Claro hacer que llegar sí. también el formato físico. Claro que Bueno, sí. yo ahí difiero en cambio porque también lo chévere de la virtualidad es que nosotros desde Ecuador pudimos conectarnos, así sea como un Genial. ratito. Sí. Ajá. Claro, Fíjate que siempre estas cosas que creen que nos distancian nos acercan mucho más, son exacto. más fáciles. Bueno, chicos, un placer haberlos tenido. Nos estamos viendo, estamos en contacto. Carlitos, trataremos de leer tu libro. Ricardo, estamos planeando nuevas cosas y a los estudiantes mil gracias por habernos dado su tiempo para este pequeño conversatorio. Mil gracias. Me Muchas despido. gracias, de verdad. Muchas gracias, Chao, Joaquín. cuídense. Chao.